La administración de Nicolás Maduro mantiene en marcha su plan de otorgar licencias para la explotación petrolera en la zona disputada con Guyana, en la que ya operan compañías autorizadas por Georgetown, que administra el territorio en litigio. Así lo informó el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil. La estatal petrolera PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana están trabajando en la elaboración del dossier, de los mapas, de todo lo que tiene que ver con los términos de referencia de lo que lleva una concesión y el trabajo técnico que está en marcha. Así lo aseguró el canciller durante un encuentro con periodistas en Caracas. El martes pasado, Nicolás Maduro anunció el otorgamiento de licencias para la explotación de petróleo, gas y minas en el territorio disputado dentro del plan de Venezuela de anexionarse unilateralmente esta área que no controla desde 1899. Aunque no hay avances al respecto, Gil subrayó que el tema petrolero será, pese al anuncio previo de Maduro, uno de los discutidos en San Vicente y las Granadinas el jueves, cuando el mandatario se reunirá con su homólogo guyanés, Irfan Ali, para abordar la disputa, que ha escalado en los últimos días y que ha despertado la preocupación por una escalada bélica en la región, lo que llevó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a mediar y proponer el encuentro. El canciller dijo que Venezuela está dispuesta a buscar fórmulas para el desarrollo compartido con países del Caribe en materia energética, sin explicar si está abierta a explotar en conjunto con Guyana los 160.000 kilómetros cuadrados en disputa. La producción de maíz y arroz se incrementó en Venezuela. Sin embargo, desde Fedeagro aseguraron que los problemas con el combustible y el crédito bancario siguen colocando límites a los productores. Las lluvias en distintas zonas del país favorecieron algunos cultivos y perjudicaron a otros, algo impredecible para el hombre del campo. Lo que le sigue haciendo daño son factores humanos que no se corrigen desde el Estado. Lo positivo es que por tercer año consecutivo no caemos. Seguimos en recuperación. El maíz tuvo casi 27% más de siembra versus 2022, que es importante. El arroz tuvo alrededor de 20% más de siembra, el arroz de invierno. Caña de azúcar sí nos hemos estabilizado en esas 55.000, 60.000 hectáreas porque la caña no tiene financiamiento. Pero una vez que nosotros nos deslindamos de Agropatria y comenzamos y nos dieron autorización y permisología para volver a importar insumos, por lo menos nos hemos vuelto más productivos, ¿no? El rubro café es un rubro que también no tiene financiamiento, productores muy marginales, productores de pequeñas hectáreas, pequeños lotes de siembra que no pueden fertilizar, no pueden utilizar, digamos, fungicidas, y entonces la producción es de 4 o 5 quintales cuando debería ser un promedio de 20 quintales, ¿no?, por hectárea. Aunque la producción de maíz aumentó en el país, se sigue importando este rubro, lo que genera una competencia desleal hacia el productor venezolano. En el maíz vimos como en el último trimestre volvió a llegar grandes cantidades de maíz amarillo sin hacerle caso a industria o el propio ejecutivo a lo que son los balances de siembra y cosecha. Eso ha ocasionado que tengamos alrededor de, en Guárico, hay unas 250.000 toneladas, 250 millones de kilos de maíz blanco y amarillo sin colocación, sin el pago por la industria. Hay palabras, pero las palabras se las lleva el viento. Los productores esperando pago. Yo me imagino que también hacia Portuguesa debe haber inclusive más producción por colocar. Y eso que genera, bueno, que los productores pasen hasta más de un año sin generar flujo de caja, sin ingresos, sabiendo que Venezuela es un país prácticamente donde el 90% de los insumos se importan de otros países, donde hay que salir a hacer rondas de negocio en los meses de octubre, noviembre y diciembre para que estos insumos lleguen a finales de marzo, abril y mayo para acometer la nueva siembra del invierno 2024. Entonces realmente sin financiamiento se pone cuesta arriba. Además de los problemas que comentó la Asociación de Productores del Campo, se agrega que ahora aparecieron grupos de intermediarios que compran
la producción a bajos precios, pero de contado, que generan pérdidas al agroproductor. Según el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinelle, en 70% se ha logrado detener el contrabando por las fronteras del estado Apure, Táchira y Zulia. Sin embargo, ese 30% restante continúa haciéndole daño a la producción nacional. Desde Caracas, Fernando Tineo para BPI TV. La desaparición de más de 30 migrantes en la isla de San Andrés el pasado 21 de octubre de 2023 llevó a la creación del Comité de Familiares y Amigos de Migrantes Desaparecidos en Colombia, el cual recibirá información de diferentes casos para canalizar la atención ante las autoridades. Si a esos 59 que desaparecieron cerca de San Andrés en 2022 le sumamos los 36 que desaparecieron el 21 de octubre de 2023, tenemos aproximadamente 95 migrantes venezolanos que han desaparecido entre 2022 y 2023 al salir de la isla de San Andrés con destino a Nicaragua. Esa es la razón por la cual creamos este Comité Internacional de Amigos y Familiares de migrantes venezolanos desaparecidos. A través de ese comité se reunieron con la Procuradora General Margarita Cabello y la Policía Judicial Dijín. También dieron a conocer la situación al Senado, la Cámara de Representantes, la Cruz Roja, la Policía, la Defensoría del Pueblo y enviaron una carta al presidente Gustavo Petro. Azócar, junto a familiares de algunos desaparecidos, viajó con el delegado de Derechos Humanos de la Procuraduría a la isla de San Andrés. Lo que hemos querido es sensibilizar a todo el estamento político y gubernamental de Colombia para que nos ayuden a encontrar sanos y salvos a estos 95 venezolanos que están desaparecidos desde hace ya bastante tiempo en territorio colombiano. Si tiene algún familiar desaparecido en cualquier otro departamento de Colombia, también debe ponerse en contacto con nosotros porque la idea es establecer una base de datos nacional. Por lo pronto esperan que las gestiones realizadas ante las autoridades rindan frutos y los ciudadanos desaparecidos puedan volver a estar con sus familias. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, reclamó una solución pacífica y llamó a evitar acciones unilaterales en el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, al tiempo que confió en que la reunión prevista este jueves entre ambas partes se rebaje la tensión. En el Pleno del Parlamento Europeo, Borrell subrayó que la escalada de la disputa entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo puede poner en riesgo la estabilidad de la región y enfatizó la importancia de una solución pacífica y diplomática en conformidad con el derecho internacional y el marco multilateral. Asimismo, el alto funcionario europeo llamó así a privilegiar la vía diplomática 2 días antes del encuentro auspiciado por el mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que reunirá al presidente de Venezuela Nicolás Maduro con el presidente guyanés Irfan Ali. Sobre la situación interna en Venezuela, Borrell lamentó que los avances en el proceso de democratización se hayan visto ensombrecidos por acontecimientos preocupantes como la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado o las numerosas órdenes de arresto de miembros clave de su formación política. El alto representante señaló que el bloque considerará cualquier solicitud formal de Venezuela para enviar una misión de observación electoral en función de la situación en el país, de las condiciones electorales y de la participación de la oposición en los comicios. Están previstas elecciones presidenciales en 2024. Una rueda de negocios entre empresarios colombianos y venezolanos se llevó a cabo en Bogotá como parte del acercamiento de los sectores productivos de ambos países. Hoy tenemos en Bogotá 38 empresarios de diferentes sectores de la economía venezolana con ganas de hacer negocios con Colombia.
y con Bogotá en este caso particularmente. Tenemos más de 180 empresarios colombianos que están inscritos a la rueda de negocios y tenemos más de 290 citas en estos 2 días que vamos a desarrollar la rueda de negocios. Tuvimos en la mañana una jornada académica hablando de diferentes temas, de las perspectivas, de las oportunidades que tiene el mercado venezolano y el colombiano, y lo que estamos buscando es ahondar esa relación binacional entre dos países hermanos. Otro punto importante que destaca es que el intercambio comercial entre las dos naciones se calcula que sobrepase los $700 millones al cierre de 2023. Además, se han reactivado de a poco mercados importantes como el de vehículos ensamblados en Colombia. Recientemente pasaron los primeros 10 y esperan que la cifra llegue a 50 al final de año. Nosotros elaboramos en Venezuela alimentos saludables, sin gluten, sin azúcar, sin lácteos. Estamos a nivel nacional en 2 de las principales cadenas, como lo son Farmatodo y Red Vital. Y bueno, la impresión que hemos tenido del evento ha sido fructífera, de verdad. Hemos logrado algunos intercambios, negociaciones. Hay muchos sectores de alimentación, de confecciones, de productos de consumo masivo, de productos cosméticos, de cuidado personal, y hay algunos productos industriales que incluso están buscando aquí empresas en Venezuela que producen en Venezuela materias primas, empaques, productos que les ayuden a complementar su oferta para vender en Venezuela y también para exportar desde Venezuela al mundo. Uno de los encuentros binacionales pautados para el próximo año se realizará en San Cristóbal, Estado Táchira, y es auspiciado por Fede Cámaras. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Los países del Mercosur pidieron a las autoridades de Guatemala que adopten todas las medidas necesarias para asegurar la investidura del presidente electo Bernardo Arévalo de León. El bloque manifestó en una nota su preocupación por la judicialización del proceso electoral en Guatemala e instó a respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas con una mayoría contundente en la segunda vuelta de las presidenciales del 20 de agosto. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay exhortaron a las autoridades del país centroamericano a garantizar un proceso de transición presidencial armónico que logre la investidura de las autoridades legítimamente electas. El Ministerio Público de Guatemala aseguró el viernes pasado que las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo de León no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. La presunta invalidación de los resultados fue expuesta por la fiscal Leonor Morales en una rueda de prensa en la que dijo que deben quedar anuladas las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. El gobierno de Brasil, que ocupó la presidencia rotativa del Mercosur en el segundo semestre del año hasta el pasado jueves, cuando se la traspasó a Uruguay, ya afirmó por separado que la decisión de la Fiscalía obstruye el proceso democrático en Guatemala. Delcy Rodríguez presentó este miércoles el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio económico financiero de Venezuela en 2024 ante la Asamblea Nacional electa en 2020, donde se proyecta por primera vez la defensa del territorio Esequibo. Quiero resaltar que por primera vez estamos incluyendo en el presupuesto formalmente la defensa de la Guayana Esequiba en ejecución de los mandatos que el pueblo venezolano han dado al Estado, a sus instituciones, el día 3 de diciembre del corriente. Además, se informó que el presupuesto se incrementó a 700 millardos de bolívares para el próximo año. El presupuesto del año 2024 se ha incrementado y asciende a la cantidad de 729.948.434.691 bolívares, siendo el 77.4% del presupuesto para la inversión social. Este monto, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela de este miércoles 13 de diciembre de 2023, representa poco más de 20.500 millones de dólares que podría fluctuar de acuerdo al comportamiento del bolívar frente a la moneda estadounidense.
Un fatal accidente se generó la mañana de este miércoles en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, llegando a Caracas. 2 transportes de carga colisionaron contra vehículos en la vía. 14 fallecidos, 10 lesionados y 17 vehículos, varios con pérdida total, es el resultado del hecho. Durante casi 2 horas la vía estuvo obstaculizada por las llamas. Según datos de gestión de riesgo y protección civil que le hicieron llegar a los medios locales, se han podido identificar algunas de las víctimas de este fatal accidente. Entre los fallecidos están Carmen Uriel, Sofía Canelón, Henry Farfán, Luis Falcón, Irvis Peralta, María Díaz, Francisco de Aranguren, Richard Hernández, Moisés Borges, Ramón Hernández y Beatriz Flores. Algunos de los heridos son Carlos Musali, Rafael Canchica, Andrés Cantillo, Luis Castillo, Fanny Ojeda, Gregory Moisés Pérez Berrio y Juan Segura Ortiz. Fue instalada por el Senado de Brasil una comisión especial para investigar la responsabilidad del gigante petroquímico Braskem en el colapso minero en la ciudad de Maceió. Su instalación responde a las fuertes críticas en contra de la mencionada empresa, luego de que se intensificara el hundimiento del suelo hasta 2,35 metros y luego de que una de las minas colapsara sin dejar heridos. Esto causado al parecer por la actividad minera. Ahora la Comisión Parlamentaria de Investigación tendrá 120 días para determinar los efectos de la responsabilidad jurídica socioambiental de Braskem en lo sucedido. Y el presidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió con autoridades del estado de Alagoas, del que Maceió es capital, para intentar resolver la crisis política causada por el colapso minero. Cabe recordar que la empresa fue multada la semana anterior por las autoridades ambientales de la región por 72 millones de reales. De igual forma que fueron desalojados cerca de 60.000 habitantes de 4 barrios cercanos, a los que la empresa afirma haber pagado 4.400 millones de reales en indemnizaciones. Venezuela y Guyana manifiestan su disposición a continuar con el diálogo sobre la controversia territorial por el Esequibo, tras la reunión entre Nicolás Maduro y el presidente guyanés Irfaan Ali en San Vicente y las Granadinas. El encuentro, que culminó a las 4 de la tarde, hora de Caracas, contó con la asistencia de Celso Amorín, enviado especial del presidente de Brasil, y los primeros ministros de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, de Dominica, Roosevelt Skerrit, y de Trinidad y Tobago, Kate Rowley, así como también los integrantes de ambas delegaciones. La reunión tuvo como objetivo rebajar las tensiones y erradicar las acciones unilaterales, a pedido de países de la región, especialmente del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Previamente, poco después de llegar al país anfitrión, los mandatarios mantuvieron sendos encuentros con líderes de la Comunidad de Estados del Caribe y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, impulsores de la reunión, tras varias semanas de tensión entre las naciones en conflicto. La dirigente política María Corina Machado reaccionó este jueves al encuentro entre la administración de Nicolás Maduro y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, e indicó que el tema del Esequibo debe ser tratado como un asunto de Estado y evitar una escalada bélica del conflicto. Todos los venezolanos entendemos que una escalada bélica es una locura en este momento, no le conviene a la región y sobre todo no le conviene a Venezuela en cuanto a la defensa de nuestros derechos en el Esequibo. Entonces, por encima de todo, en estos momentos tiene que prevalecer el interés del Estado, de la nación, y esto es un evento, un tema que debe ser tratado como política de Estado. Creo que toda gestión que pueda hacerse para que se restablezca el mecanismo que ya está en marcha de forma expedita y donde los venezolanos podamos estar seguros que nuestros derechos van a ser debidamente argumentados y presentados es lo conveniente. Y eso es a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Tenemos hasta el 8 de abril para presentar nuestra contramemoria y lo procedente, lo sensato, lo correcto es eso. Yo aspiro a la sensatez de todos los actores en esta hora y recordar que una escalada bélica no le conviene a nadie
pero que además no va a ser una excusa para que se salgan de la ruta electoral. Aquí van a haber elecciones el año que viene, elecciones presidenciales en las cuales yo voy a competir y voy a derrotar a Maduro o al que ellos quieran poner. El gremio de las autopartes en Colombia busca potenciar la relación con Venezuela. En una rueda de negocios desarrollada en Bogotá y promovida por la Cámara Colombo-Venezolana, se llevaron a cabo algunas citas de negocio que en los próximos meses podrían tener resultados en inversiones. Un intercambio de contactos y de negocios entre los empresarios colombianos y los empresarios venezolanos, que por demás complementa la reciente muestra comercial que elaboramos, que adelantamos en la ciudad de Cúcuta, en el Hotel Casino Internacional, también con más de 47 expositores colombianos, aún venezolanos y de otros países, y que pudieron hacer todo este proceso de retomar las relaciones comerciales entre los dos países y especialmente en todo nuestro sector automotriz. Las expectativas de negocios sobresalen cuando el sector tendrá crecimiento, pero requiere un impulso adicional para llegar a las cifras de los 2 años anteriores. El crecimiento va a estar rondando entre el 7, el 8% en el crecimiento en pesos. Eso, por supuesto, frente a los años anteriores, pues es un índice mucho más bajo, pero somos positivos, tenemos la esperanza de que realmente pues, haya unas condiciones económicas que permitan mantener unos procesos de crecimiento empresarial, tanto, vuelvo insisto, en los empresarios colombianos y ahora en esta reapertura económica de la frontera con Venezuela. En Colombia hay aproximadamente 17 millones de automóviles y motocicletas activas. Sin embargo, el 90% de las piezas de ensamblaje y reparación son importadas. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Wilman Terán, el presidente del Consejo de Judicatura de Ecuador, fue detenido como parte de una presunta gran trama de corrupción con infiltraciones de narcotráfico en el sistema judicial, carcelario y policial, y que involucra a 30 investigados, entre altos jueces, fiscales, policías, abogados y criminales. La fiscal general Diana Salazar formulará cargos por presunta delincuencia organizada contra Terán y una treintena más de personas investigadas dentro del bautizado como caso Metástasis, llamado así por la extensión de esta aparente trama de corrupción en diferentes niveles del Estado. La detención de Terán se ejecutó como parte de un gran operativo desarrollado en la madrugada de este jueves, que conllevó a más de 75 allanamientos de viviendas en 7 de las 24 provincias del país y que implicó el despliegue de más de 900 personas entre fiscales y policías. Bueno, estamos viendo cómo María Corina Machado viene saliendo del Tribunal Supremo de Justicia acompañada de Perkin Rocha. ¿Qué la motivó hoy a venir acá al Tribunal Supremo de Justicia? Fíjense, muchachos, nosotros hemos llegado aquí donde estamos hoy. Venezuela tiene una gran esperanza al final de este año 2023, porque esto lo hemos ido construyendo siempre con base a la verdad. Y es con la verdad que vamos a lograr liberar a nuestro país. ¿Y cuál es la verdad que hoy en día conocemos todos? En primer lugar, que no hay habilitación alguna en mi contra, ninguna. Yo no he cometido delito alguno, ni he sido notificado de ningún procedimiento. ¿Cuál es la verdad? Que el régimen tiene terror de medirse. Terror de medirse. Están buscando excusas para impedir contarse conmigo. ¿Cómo fue esa decisión a última hora? Por eso hoy estamos aquí, para que esa verdad que todos sabemos de que no nos van a sacar de la ruta electoral, los venezolanos la tengan hoy reafirmada. Voy a hacer todo lo que haya que hacer, nosotros vamos a llegar hasta el final. La pelota está ahora en la cancha del régimen. Ahora es a ellos a quien le toca cumplir. Yo tengo clarísima cuál es mi mandato, que lo vamos a cumplir, pero aquí no hay excusas. No hay excusas para que se salgan de la ruta electoral. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Porque hasta ayer usted no venía para acá. Es que la posición es la misma. No hay habilitación, por lo tanto no hay inhabilitación, no hay notificación de inhabilitación. Yo no voy a
recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación diciendo que no hay inhabilitación. ¿Fue recibida por algún magistrado o no, sencillamente fue? No. No lo puede decir. Pero lo importante es, y quiero que todos lo tengan claro, nadie nos saca de la ruta electoral. Ahora está la pelota del lado de Maduro. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional. Aquí ya no hay excusas. ¿Cuál es el argumento para defenderse en esta oportunidad? Que yo no necesito argumentos, es solo la verdad. Es que no hay nada ahora. Establecieron un mecanismo y unos compromisos con la comunidad internacional a los efectos de que podamos tener elecciones limpias y libres, y nosotros hacemos todo lo que esté en nuestras manos, los venezolanos, para que hayan elecciones limpias y libres. ¿Usted los se reunió con...? Me conocen y los venezolanos saben que nada nos va a detener y que no nos van a sacar de esta ruta. ¿Usted se reunió con Gerardo Blay? ¿Quién es el que está al frente de la negociación? Cuidado. Dicho que no aceptan injerencias solo por el tuit que colocó justamente la embajada. Ay, no he visto eso. Aquí lo importante es, y esa es mi respuesta a todos los venezolanos, nuestra fuerza está en la gente. Mi legitimidad está en la gente. El mandato que yo recibí fue el 22 de octubre y estoy habilitada por los venezolanos. Aquí ya no hay excusas. No hay excusas. La pelota está del lado de su cancha y que vean si ellos cumplen o no cumplen los acuerdos que establecieron. Nosotros estamos dedicados y concentrados a hacer nuestra parte y lo mío es organización ciudadana, movilización y un gran acuerdo nacional con todos los venezolanos. ¿En cuánto tiempo debería tener una respuesta de esa? ¿Se reunió con Gerardo Blay, María Corina? He hablado con el doctor Blay todos los días, sí, cómo no. Bueno, ahí escuchaban a María Corina Machado saliendo del Tribunal Supremo de Justicia. Vino a la sala político-administrativa, ha dicho que ella no tiene conocimiento aún sobre algún procedimiento en su contra por parte de la Contraloría General de la República. Es la información desde el Tribunal Supremo de Justicia, con ella volvemos. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos para Venezuela aplaudió la disposición de María Corina Machado y otros candidatos para apelar sus inhabilitaciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, al tiempo que señaló que ahora le corresponde a la administración de Nicolás Maduro demostrar compromiso para lograr unas elecciones inclusivas. Además, el gobierno de Joe Biden pidió la liberación de los presos políticos estadounidenses y venezolanos. En la cuenta X, la embajada aseveró que continuará evaluando el levantamiento de sanciones según los avances del Acuerdo de Barbados. En respuesta, Jorge Rodríguez, jefe negociador del oficialismo en el diálogo con la oposición, arremetió contra la embajada estadounidense, asegurando que no está acreditada en el país y la calificó como un servicio de propaganda. También destacó que Venezuela no acepta directrices. La Fiscalía de Ecuador solicitó el ingreso en prisión provisional para 30 detenidos por el caso denominado Metástasis, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, William Terán, al que el Ministerio Público otorga un rol importante en esta presunta gran trama de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial, para favorecer al narcotráfico a cambio de sobornos. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, pidió el encarcelamiento preventivo de todos los detenidos mientras prosiguen las investigaciones bajo los cargos de presunta delincuencia organizada. Solo para el ex juez penal Ronald Guerrero solicitó arresto domiciliario por ser mayor de 65 años, condición que lo exonera de ir a prisión preventiva. El Ministerio Público también pidió en la audiencia a cargo del juez Felipe Córdoba de la Corte Nacional de Justicia que las cuentas bancarias de los 31 detenidos sean retenidas y se dicte la prohibición de enajenar bienes. Para la Fiscalía, todos los detenidos eran parte de una estructura creada en diferentes niveles del Estado y en varias provincias del país para favorecer a Leandro Norero, uno de los presuntos grandes narcotraficantes de Ecuador, asesinado el año pasado en la cárcel de Latacunga, a 70 kilómetros al sur de Quito.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero, tras su asesinato, se halló evidencias de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y Cortes Provinciales de Santo Domingo de los Sáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, agradece el compromiso entre las autoridades de Venezuela y Guyana de no recurrir al uso de la fuerza en su disputa por el Esequibo. Así lo señaló este viernes su portavoz, Stéphane Dujarric. Guterres da la bienvenida a los planes de las partes de reunirse de nuevo en Brasil en los próximos meses, añadió el portavoz durante su rueda de prensa diaria en la sede de la ONU en Nueva York. Dujarric agradeció la mediación internacional que ha ejercido de interlocutores en las conversaciones entre Caracas y Georgetown. Venezuela y Guyana acordaron el jueves en San Vicente y las Granadinas no amenazarse ni utilizar la fuerza en circunstancia alguna, incluyendo las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos estados, como la disputa por el Esequibo que elevó la tensión en las últimas semanas. Según un comunicado conjunto, ambos países, que se disputan un territorio rico en recursos naturales de casi 160.000 kilómetros cuadrados, acordaron que cualquier controversia se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 1966, instrumento que defiende Caracas y que establece la solución del conflicto por la vía del diálogo.